ganar mucho dinero, tener una gran audiencia, llegar al top 3 en Spotify, en YouTube, vender muchos productos o servicios gracias a la difusión que le das en tu podcast. ¿Cuál es y cuál debería ser tu verdadero objetivo? Te lo cuento ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily. En realidad todos estos objetivos que acabo de mencionar, que son objetivos reales, son objetivos alcanzables y son objetivos sumamente válidos para cualquier persona que esté creando contenidos, sea en formato audio, en formato podcast o en el formato que sea, son una excusa y son un espejismo dentro de la verdadera meta que nosotros deberíamos tener con nuestra creación de contenido o con nuestro podcast. ¿Y por qué te digo esto? Voy a parafrasear un libro de, escuchá lo que te digo, superación personal, que leí hace muchos años cuando yo estaba en la auténtica mierda y necesitaba cambiar mi chip, cambiar de manera personal, y vino una persona, Diego Caldentey, que podría ser uno de los primeros mentores que tuve, me tiró un libro por la cabeza, y ese libro era un audiolibro, tal vez el primer audiolibro que escuché, que decía que la meta, la verdadera meta, iba a ser la excelencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Yo durante muchos años también practiqué artes marciales y se decía que el décimo, en las artes marciales, por ejemplo, ahí podés llegar, si entrenás toda tu vida, a 9º dan, y recién cuando morís de manera honorífica te dan el 10º dan, porque la perfección no es algo que se pueda alcanzar en vida, pero sí es algo que todos deberíamos buscar. ¿Por qué grabo yo este podcast? ¿Por qué grabo podcast sin parar? ¿Y por qué continúo creando contenido de manera salvaje, esquizofrénica? Bueno, en primer lugar, como siempre, porque no puedo evitar de hacerlo. El otro día hablaba con una persona y decíamos, nos juntamos a tomar un café y decíamos, si tuvieras todo resuelto, ¿qué harías en este momento? ¿Qué quisieras hacer? No tenés problema económico, no tenés problema de nada. O sea, te levantás y tenés que hacer lo que quieras ese día. Yo, sin duda alguna, estaría grabando un podcast o pensando en grabar mi podcast, preparando un guión o distribuyendo mi podcast o pensando en lanzar un podcast nuevo. Tal vez no este puntualmente, pero sin dudas estaría grabando un podcast porque no hay otra cosa. O estaría creando contenido, a eso me refiero. No hay otra cosa que quisiera hacer. ¿Cuál es mi meta con esto? ¿Cuál es mi meta? Sí, tengo metas económicas, tengo metas de audiencia, tengo metas también de ego. Quiero ser un referente, quiero ser considerado en algún punto uno de los podcasters más importantes, una de las personas que hablan sobre podcasting más importantes de, no sé, Arteixo, Coruña, Galicia, España, Europa, habla hispana, lo que fuera, ¿no? Mi meta es siempre llegar un poquitito más lejos, no mi meta, una de las cosas que quiero, y por eso hago todo lo que hago en el día a día y tal vez me paso horas sin dormir o me despierto en la mitad de la noche con una idea. Pero ¿cuál es mi meta final? Mi meta final, te decía, quiero ganar dinero, pero no es mi meta final. Quiero tener una gran audiencia, pero no es mi meta final. Quiero vender infoproductos, productos digitales, sí, pero no es mi meta final. Mi meta final es ser el mejor podcaster, el mejor creador de contenido y por consiguiente la mejor persona que pueda llegar a ser yo. No mejor que el resto de los podcasters. El mejor podcaster que yo pueda ser. Hoy, cuando estoy grabando esto, tengo mucha ilusión de ser un mejor podcaster que el que era hace un mes atrás o hace 2. Y espero de todo corazón dentro de un mes ser mejor podcaster y haber adquirido los conocimientos suficientes como para ser un mejor podcaster que el que hoy se está sentando acá a hablar frente a vos. La meta es la excelencia. Por eso grabamos, por eso continuamos grabando, por eso intentamos mejorar, por eso escuchamos otros podcasts de otras personas, por eso seguimos adquiriendo conocimiento y compartimos ese conocimiento con los demás, porque compartir conocimiento nos hace reflexionar sobre el mismo conocimiento que acabamos de adquirir y de esa manera lo procesamos, lo internalizamos y podemos pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el último nivel? Bueno, ese último nivel
sería lo ideal no alcanzarlo nunca llegar a ese nivel en el que sentimos que ya lo hemos aprendido todo y poder continuar mejorando para ser una persona, un podcaster, un creador de contenidos o lo que fuera mejor que nosotros mismos cada vez que miremos hacia atrás.